Buen día, hoy vamos a romper un mito en la cocina. El membrillo no es solo para el postre. Bienvenidos a mi canal. Hoy los invito a mi cocina para preparar un tajín de cordero con membrillo en olla de barro. Vamos a usar una pata de cordero cortada en rodajas al estilo del osobuco para que todo el sabor del hueso y el colágeno se funda en una salsa especiada que es literalmente medicina preventiva para nuestra alma. Sin más, vamos a la receta. Vamos a comenzar eligiendo la carne de cordero. Vamos a usar una pata de cordero cortado aproximadamente de 2 centímetros de diámetro, igual que como se corta un caracú. Si no quieren usar carne de cordero, pueden utilizar osobuco, cortado también de este espesor, que no sea más grueso que esto. Pero este plato tradicional se destaca por ser carne de cordero. A ver si se animan a probarlo. Así que comenzaremos sellando la carne de cordero. Este sellado lo podemos hacer dentro de la olla de barro o dentro del tajín, pero suele llevar demasiado tiempo, así que lo que vamos a hacer es sellarla sobre una plancha o sobre una sartén. ¿Sí? Lo vamos a colocar y vamos a cocinar hasta que de ambos lados quede bien. Simplemente lo sellamos de ambos lados. El resto de la cocción lo vamos a seguir haciendo dentro de la olla. Una vez sellado, lo retiramos de la plancha o sartén que hayamos usado y lo vamos a reservar. Comenzamos calentando bien la olla de barro. Acá hay un aspecto que quiero que tengan en cuenta. Calentamos la olla de barro en una hornalla. Siempre es aconsejable utilizar un difusor de temperatura. Esto va a hacer que el calor sea parejo y la comida no se queme, o no se nos pegue en el fondo de la olla, que es lo común que puede pasar. Agregamos el jugo donde sellamos la pierna de cordero. Incorporamos ahora un poquito de aceite de oliva. En un bol colocamos agua fría y el jugo de 2 limones. Ahora vamos a preparar los membrillos. Los tenemos que dejar con la cáscara. Eso va a hacer o nos va a impedir que el membrillo se desarme. Los cortamos a la mitad y luego los vamos a cortar. Quitamos el centro. El membrillo es una fruta que combina muy bien tanto para hacer dulces como para hacer comidas saladas. En Medio Oriente se usa muchísimo para hacer distintos tipos de estofado, como este que estamos haciendo ahora. Lo limpiamos, lo dejamos con la cáscara y lo vamos a cortar en 8. O sea, sacamos 4 de acá y 4 de la otra mitad. Pero a medida que lo cortamos, ya lo colocamos en el agua con limón. El agua con limón lo que va a hacer es evitar que se oxide. Tenemos 3 variantes de cebolla: cebolla blanca, cebolla morada y cebolla colorada, o cebolla común, como le sabemos decir. Ambas tienen diferentes características y sabores. En este caso vamos a utilizar cebolla blanca. ¿Por qué? Porque tiene un buen picor, conserva su picor, conserva su estructura porque no se desarma como las otras cebollas e incluso no tiene mucha cantidad de azúcar, y lo que necesitamos es 1 grado de acidez. Vamos a cortar la cebolla en cubos pequeños.
La incorporamos en el aceite y vamos a rehogarla hasta que blanquee. Blanqueada la cebolla, ahora le vamos a agregar los condimentos. Vamos a usar una cucharadita, la que se usa para el café. Vamos a agregar una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita de cúrcuma y media cucharadita de pimienta negra. Revolvemos y cocinamos por 1 minuto. No tenemos que quemar los condimentos, lo que hacemos con esto es activar los condimentos, así que con 1 minuto va a estar de sobra. Esta es la forma en que se activan los condimentos. También se puede hacer un hueco en el centro, colocar un trocito de manteca, colocar los ingredientes ahí, los condimentos ahí, lo mezclamos un poquito, lo rehogamos unos 30 segundos en ese caso, ¿sí? Y ahí ya podemos agregar los líquidos y lo que queremos. Y de esa forma tenemos lo que se llama activado los condimentos. Recuerden que lo que le acabamos de colocar es el alma del plato. Ahora vamos a colocar en la olla el cordero. Vamos acomodando sobre el colchón que hacemos con la cebolla y los condimentos. Yo utilicé acá, no utilicé la pata entera, ¿sí? Utilicé 6 porciones que eran aproximadamente 1 kilogramo de cordero. Pero pueden hacerlo con la pata entera, no hay ningún problema. Y ahora le agregamos agua tibia o pueden agregarle un caldo hecho con los huesos que sobraron del cordero. No lo tenemos que cubrir, sino que más o menos a la mitad de la carne. ¿Por qué? Porque no queremos hacer una sopa, si queremos que sea espeso, que tenga consistencia. Agregado el caldo, le vamos a incorporar una cucharadita de sal y lo vamos a cocinar por 1 hora y cuarto, 1 hora y media aproximadamente, o hasta que la carne esté tierna. Cuando comprobamos que la carne está tierna, continuamos la cocción agregando los membrillos. Bueno, gente, ha pasado 1 hora y 20 aproximadamente cuando pinchamos y vemos que ya empieza a estar tierna la carne. Acá es donde le vamos a agregar ahora los gajos de membrillo. Entonces incorporamos los gajos de membrillo, buscamos de intercalarlos con la carne. Este es un plato que realmente les va a encantar si se animan a prepararlo. Recuerden que si no lo quieren hacer con cordero, lo pueden hacer con osobuco cortado bien fino, ¿sí? Al menos en rodajas no mayores a 2 centímetros. El membrillo va a ir absorbiendo el jugo y se le va a ir concentrando. Y lo que nos queda agregarle acá ahora es, pueden agregarle un poco de azafrán si quieren. Yo utilicé la cúrcuma, así que no es necesario, no le voy a agregar azafrán, pero sí le voy a agregar 2 cucharadas generosas de miel. Esto le va a dar un toque acaramelizado espectacular. Ahora tapamos y cocinamos por 25 minutos más. ¿No vemos que la carne se desarma? Ya está cocido.
Listo, ya lo podemos servir y lo acompañamos con un poco de arroz blanco, con manteca y un poco de pimienta nada más. Que lo disfruten. Desde ya, muchas gracias por acompañarme. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima receta.